Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy hablaremos de educación integral en valores. Y para conversar sobre el tema, tenemos como invitada a la doctora Montserrat Krimer, quien es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente es profesora de posgrado de educación en la Universidad de Espíritu Santo de Ecuador. La doctora Krimer fue ministra de Educación de Ecuador de 2019 a 2021, así como directora de educación del grupo FARO y responsable de la implementación de comunidades de aprendizaje de CREA Universidad de Barcelona. Igualmente, fue directora de excelencia académica de la Universidad de las Américas de Ecuador y asesora del CES para el diseño de carreras universitarias, coordinadora del área de educación de la Universidad San Francisco de Quito y asesora para proyectos de creación de la Universidad Nacional de Educación. Doctora Montserrat Climet, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Para mí es un honor, un gusto y saludo a todos los que nos están escuchando y acompañando y muchas gracias, Anselmo, por esta invitación. Al contrario, gracias, doctora. Y pues vamos a iniciar, dado que el tiempo pasa muy pronto por este tipo de misiones. Eh, Doctora Krimer, desde hace por lo menos un par de décadas se recomienda que en los centros académicos se ofrezca una educación integral que no solo busque el desarrollo académico de los estudiantes, sino también otras dimensiones que integran al individuo. En ese sentido, quiero iniciar este diálogo preguntándole, en su opinión, qué valores deben ser promovidos en una educación integral de cara al siglo XXI. Sí. Bueno, yo creo que lo más importante es partir del contexto en el que estamos viviendo. Los tiempos cambian y como bien lo dice la palabra valores, los valores dependen mucho de la cultura, del momento, del contexto, y en ese sentido están basados en principios. Los valores es un poco la aplicación moral, de esa sociedad. Y creo que estamos viviendo momentos que sobre todo para la infancia, para la juventud, son momentos muy complejos, necesitan tener una comprensión sistémica de lo que están viviendo y nosotros adultos necesitamos comprender la urgencia que ellos tienen de encontrar sentido y significado en medio de ese mundo tan incierto. Un mundo incierto que entre otras cosas ellos sienten que nosotros se los estamos dejando así. Y por lo tanto creo que parte del problema es una especie de falta de conexión intergeneracional, de comprensión de los jóvenes a los adultos y por supuesto de los adultos a los jóvenes, escuchar sus voces, comprenderles. Por ejemplo, pongo un caso cuando hablamos de la formación en valores integral. Todos sabemos el problema climático que estamos enfrentando y las próximas crisis climáticas que vendrán. Sin embargo, a veces la forma de enseñarlas, la forma de concientizar, de acuerdo a nosotros, es inspirando un poco de temor. Si no hacemos esto, van a venir crisis en el 2050, va a ser irreversible, no sabemos todo lo que podrá venir. Y los jóvenes lo único que logramos despertar, y son nuevas emociones que se las definen ahora, le llaman ecoansiedad, ecoira, ecoduelo. Es decir, lejos de lograr sensibilizarlos, dicen por qué nos dejan este mundo y todavía nos piden a nosotros que tratemos de evitar todas las catástrofes que se vienen. Entonces, lo que quiero decir con esto es que empezaría comprendiendo lo que estamos viviendo. Sartre decía desde 1950, él decía, los jóvenes en 1950 están sufriendo la angustia de la libertad. Tienen demasiadas opciones. Imagínese a Sartre hablando en estos momentos 2024, donde los jóvenes tienen infinitas opciones, pero sin una estructura sólida. Nosotros teníamos señales de tránsito. Nosotros sabíamos claramente, por temas de tradición, de cultura, de religión, sabíamos cuál era la luz verde, cuál era la luz amarilla, cuál era la luz roja en nuestras actitudes, en la disciplina, en fin, en todo.
Los jóvenes no. La parte muy positiva es que ellos tienen muchas opciones, más que nunca. Nunca la juventud, la infancia, los adultos han tenido más opciones para aprender, para desarrollarse, para hacer cosas maravillosas, incluso solo una persona. Sin embargo, eso requiere de una formación en pensamiento crítico, en que puedan evaluar, analizar diferentes situaciones, tomar decisiones con ética, y eso significa pensando siempre luego de un proceso de evaluación que además se les enseña desde muy temprana edad, qué es lo correcto para el bien común, para el bien colectivo y también, por supuesto, para mí. Desde muy pequeños. A veces creemos que la ética se enseña cuando ya son jóvenes. Yo diría que, como decía John Dewey, el pensador americano, la escuela no educa para la vida, la educación es la vida misma. A cada instante estamos educando. Y en ese sentido tenemos que, digo, para darle paso a la conversación, comprender los tiempos que vivimos de complejidad, inciertos, y que necesitamos mucha más conexión, comunicación, empatía, diálogos, puentes, para juntos encontrar sentido y significado. Y de esa manera los valores se irán haciendo vivenciales, experienciales y evidentes. Totalmente de acuerdo, doctora Klimer. Inclusive esto que usted nos comenta, este contexto, esta realidad en la que viven ahora nuestras juventudes, les ha generado, sobre todo con el impacto de la tecnología en nuestra vida cotidiana en las aulas, demasiada ansiedad y ha generado una serie de impactos negativos. Y en este mismo lógica, para el público que nos va a ver y escuchar, para los docentes, los jóvenes estudiantes, y para que les quede más claro a nuestras autoridades, en su opinión, doctora, ¿qué opinión, qué impacto tiene la educación en valores, en el rendimiento académico y en la convivencia escolar? Parecería una pregunta baladí, pero no lo es, dado que se nos olvida a veces esa importancia de la educación en valores. Es radical, y mientras más se estudia científicamente, por ejemplo, el desarrollo de maduración del cerebro, por ejemplo, se ve cada vez más la urgencia de abordar, incluso con evidencias científicas, digo, el bienestar integral del estudiante, y existen ya los estudios que muestran cómo podemos nosotros los adultos, comprendiendo todo este desarrollo, enseñarles a los niños desde temprana edad mecanismos para que logren ese bienestar, incluso de una manera, como digo, a través del funcionamiento, la comprensión del funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, se dice que en universidades muy conocidas en el mundo, por ejemplo, la propia Harvard, usted sabe que tiene el curso para la felicidad, que es uno de sus cursos más populares y tiene ya varias versiones, pero que ellos incluso en clases muchas veces dan momentos a los estudiantes para que ejerciten la gratitud. Por ejemplo, la gratitud es una virtud increíble y la virtud está muy asociada a los valores. En el momento en que yo agradezco, absolutamente enfoco mi mente en lo positivo que me ha pasado. Y lo que dicen es, bueno, algo que agradezcas hoy día. A veces puede ser el encuentro con una persona que estaba queriendo ver y conversar. A veces puede ser un trabajo, puede ser, quiero decir, desde un pequeño detalle hasta una gran oportunidad. Pero si nosotros estamos abiertos a valorar todo lo que nos sucede en la vida, automáticamente y enseñamos y transmitimos esa gratitud, no solo que psicológicamente e incluso a través del funcionamiento del cerebro, el estudiante se va a sentir mejor y va a actuar en un círculo virtuoso de mejor actitud, mejor comunicación y demás, sino que obviamente se abre el aprendizaje. También sabemos que cuando el estudiante se siente en un ambiente que no es seguro, que no es cálido para él, automáticamente el hipocampo y todo el sistema límbico, que recibe todos los estímulos del medio y del contexto, empieza a bloquearse y se paraliza, se pone en defensiva y no manda la información al lóbulo frontal. El estudiante pierde la capacidad de planificar, de concentrarse, de expresarse y de continuar la secuencia de sus estudios, la comprensión. Y en ese sentido, obviamente, viene el círculo vicioso, en cambio, de que no tiene buenas notas, se le pone las notas en rojo, los docentes le regañan, los compañeros incluso no quieren trabajar con él en grupo porque no aporta, los padres también lo castigan, y el sistema emocional del chico empieza a afectarse, y por supuesto su capacidad de aprendizaje también. Mientras que si revertimos ese círculo virtuoso,
a mayor expectativa, ofreciéndole bienestar, calidez, confianza, un clima de apertura, el entorno de aprendizaje donde lo que importa es que él desarrolle, así sea con lo que se llama a través del error, no importa, pero que él desarrolle lo mejor de sí mismo, con seguridad tendremos mejores resultados, mayor autoestima, mayor bienestar y sigue el círculo virtuoso. Y eso incluye, por supuesto, comunicación empática, solidaridad, mucha mayor conexión y comprensión con el medio y, por supuesto, abrirse al proceso de aprendizaje. Totalmente de acuerdo con usted, doctora Klimer, dado que, si me lo permite sintetizar, mejora el rendimiento académico en ese desarrollo de hábitos positivos hacia el estudio. En el clima escolar creo que es una de las cosas que a veces se nos olvida. Esos valores y principios redundan en como usted lo dijo, en entornos más seguros y armoniosos. Y sobre todo esto que usted comenta, esa famosa clase de Tal Ben Sahab, que es sobre la felicidad en Harvard, donde desarrollar habilidades socioemocionales, bueno, pues nos redunda en la regulación emocional y en la comunicación efectiva y sobre todo mayor compromiso y motivación hacia la educación. ¿Esto es así, doctora? ¿Este impacto en la educación en valores? Totalmente. Y creo que el mundo está tan consciente que incluso ahora en los grandes foros de educación a nivel internacional, tanto en Occidente como en el Oriente, se le está dando una importancia central, porque hablamos mucho de desarrollo sostenible, pero se nos olvida hablar de humanidad sostenible. Y en ese sentido, tenemos que comprender que en este mundo complejo estamos todos interconectados y que tenemos que siempre actuar, comunicarnos, tomar decisiones que sean siempre un ganar-ganar y educar a nuestros estudiantes para la resolución de conflictos, sobre todo para una convivencia en paz y armónica. Muchas veces el conflicto no necesariamente tiene que ser que su fin sea una guerra, una ruptura. El conflicto puede ser una oportunidad de encontrar una sinergia de uno más uno igual a tres, si es que de verdad podemos formar a nuestros estudiantes desde temprana edad en esa capacidad de escuchar activamente, de dialogar y de aceptar cuando uno siente que, bueno, en verdad estoy ganando, el punto de vista se me está ampliando y yo estaba cerrado. Qué bueno, en verdad me has hecho ver algo diferente y encontrar soluciones juntos. Creo que eso es fundamental, sobre todo vivimos tiempos también llenos de crisis y un poco de tensión y violencia, y en la medida que no podamos formar en valores, pero estos valores, como usted bien mencionaba, están consolidados en hábitos. Cuando una persona tiene un valor, la comprensión de un valor, y eso se traduce en sus actitudes y hábitos diarios, entonces va construyendo una personalidad y un destino. Y a su vez, obviamente, va favoreciendo su entorno individual y colectivo. Así que nos urge comprender nuevamente sistémicamente que no podemos formar, ¿a qué le llamamos los valores indispensables, el desarrollo integral? ¿A qué persona queremos formar? ¿Para qué tipo de sociedad y para qué tipo de mundo? Esa es la pregunta que creo que nos tenemos que empezar a alinear, no solo en los países, sino también a nivel global. Sí, totalmente también de acuerdo, doctora Klimer. Y esta tarea herculea a veces se concentra en el docente. De por sí el docente ya tiene demasiadas responsabilidades y pues, por ejemplo, le quiero preguntar, en su opinión, ¿qué papel le corresponde a las familias y a la sociedad y a las escuelas? Porque parece ser que esta enorme tarea se le deja a los docentes y pues hay que dejar en claro que también están las familias, está la sociedad y la escuela. Absolutamente de acuerdo. Tenemos que comprender que cuando hablamos de educación estamos hablando de un cambio de mentalidad. Eso es un poco educar. ¿Cómo hacemos para desarrollar la mejor versión de cada uno y la mejor versión de la sociedad? Y en ese sentido, todos somos educadores y todos son entornos de aprendizaje y ambientes de aprendizaje. Por lo tanto, yo creo que la escuela tiene que estar muy consciente de que el rol del docente es muy importante porque el docente está en contacto permanente y tiene que ser un inspirador, más que transmitir información, conocimientos y demás, y solamente hablar de ciertas habilidades tecnológicas y demás. Es más bien inspirar a que la persona, como decía Delors en los cuatro pilares, primero ser, luego hacer, luego convivir.
Y en ese sentido creo que la escuela tiene esa labor. ¿Cómo hacer para socializar de una manera, convivencia en paz y enseñar a través de los hábitos muchos valores? Pero la familia necesita, y sabemos que hay diferentes organizaciones familiares en este momento, no importa, cualquiera que sea esa organización familiar, el niño necesita saber que es querido, que pertenece y que además de eso es amado. Todos los seres humanos, yo creo que al final, quienes quiera que seamos, queremos querer y ser queridos. Porque saber que pertenecemos a algo y que hay alguien que se está preocupando por nosotros. Entonces, este sentido de comunidad, de la familia involucrada en la escuela por completo y la escuela en comunicación con la familia, le da un tejido social y un sentido de pertenencia al niño que le da mucha seguridad, más allá de las circunstancias familiares en las que esté viviendo, que en este momento son a cualquier nivel económico y social. Puede ser problemas familiares, emocionales, económicos, de salud, cualquier cosa, pero el niño sabe que tiene un tejido social que lo sostiene. Otros actores muy importantes en esto y que no se los menciona y cuando deberíamos dar mucha responsabilidad son los medios. Los medios, hasta hace que yo me acuerde que era joven, veía programas realmente maravillosos en la televisión. En este momento, si nosotros hiciéramos un estudio de cuántos programas hay de entretenimiento positivos que forman en valores formativos para los niños y jóvenes, yo creo que contaríamos con los dedos y en algunos lados no hay ninguno. Y creo que los medios en eso tienen una profunda responsabilidad que no pueden dejarse vencer por el fin de lucro. Creo que tienen que estar muy conscientes que tienen demasiada influencia en cambiar los hábitos mentales y las actitudes de las personas y de sus seguidores. Y en ese sentido, nosotros como escuela tenemos la obligación de desarrollar el pensamiento crítico, la lectura crítica, porque si hay algo en este momento es sobrecarga de información, que en muchos casos es desinformación y tóxica. Y a nuestros estudiantes les urge poder identificar quién es el emisor, con qué intencionalidad lo está haciendo, lo que está diciendo es cierto, solamente de un lado, en qué se fundamenta, cuál es la evidencia de lo que está diciendo, ¿debo replicar ese mensaje? No, a lo mejor no, y tomar una postura frente a eso y ver cómo me afecta o no me afecta. Creo que eso es un eje angular ahorita en el desarrollo de habilidades en la formación en la escuela. No podemos hablar de formación en valores si primero no enseñamos a discernir, a evaluar y a decidir. Y doctora, esa gran responsabilidad que tienen los medios y la sociedad en hacer apología de la violencia, de un discurso también muy agresivo, y bueno, habría que mutarlo por una difusión de cultura de responsabilidad y ética. Y me gustó mucho que usted como especialista comentara que es en la familia donde inicia esta formación en valores. Los docentes y la escuela refuerzan, pero la familia no puede sustraerse a esa responsabilidad, porque a veces sucede que la familia da, le toda la responsabilidad a los docentes, cuando es en la familia donde deben de formarse esos comportamientos y actitudes que se esperan deseables para una convivencia pacífica y democrática, ¿cierto, doctora? Absolutamente, y creo que la mejor forma de formar en valores, valga la redundancia, es cuando hay coherencia y alineación. Si la familia dice algo, pero al mismo tiempo hace diferente, el niño no entiende cuál es el mensaje de fondo y después se le endilga a la escuela la responsabilidad de que lo alinee. Es muy difícil si de verdad, por ejemplo, sabemos que todos los hechos de violencia que suceden en la escuela, no es más que la punta del iceberg de lo que de verdad sucede en la sociedad. Y lo duro que es para la escuela conocer lo que ese niño sufre cuando sale de la escuela y va a su propio hogar. Eso es una situación muy dramática que están viviendo muchos de nuestros niños y jóvenes. En ese sentido, cuando nosotros hemos hecho varios estudios y encuestas, le preguntamos justamente a la familia, ¿qué pasa? ¿Qué espera usted de la escuela? Y sí, por supuesto que ellos esperan que les ayuden a formar a los niños, pero un poco el reclamo de ellos es, la escuela solamente nos llama para contarnos problemas de notas o disciplinares o para que aportemos algo económico. Nos encantaría que la escuela más bien tenga una relación un poco más
interconexión con nosotros. Y en ese sentido, existe el modelo, por ejemplo, comunidades de aprendizaje, que tiene muchísimo éxito y los indicadores son increíbles cómo se van elevando cuando se implementa. Y este modelo consiste en que la escuela se vuelve un centro de transformación social, pero la familia se involucra por completo. Pero lo que hace la escuela es ejercer diferentes tácticas para que la familia se involucre. Por ejemplo, si está en una comunidad donde las familias necesitan cursos de contabilidad básica, la escuela busca un profesional que se los pueda dar y capacitarlos un sábado en la mañana, o cómo formar a los jóvenes, o cómo tratar problemas de adicciones, etcétera, etcétera. Es decir, ellos sí empiezan a sentir mucha gratitud porque ven a la escuela como un centro de desarrollo comunitario. No solamente el lugar, como usted bien dice, que eso sienten los docentes, donde vamos y dejamos a nuestro niño y que no me llamen, porque cuando me llaman es a exigirme más y yo tengo demasiado trabajo y no tengo tiempo. Pero si en cambio a la escuela se le invita a los padres a que participen en actividades pedagógicas, que vean lo que sucede en el aula, no tienen que estar preparados académicamente, solo a ver que hay un flujo de comunicación, de afecto, que los niños que no tienen a lo mejor en ese momento mucha estructura familiar sienten mucho sentido de afecto y pertenencia cuando ven la abuelita de un compañero sentada en la mesa con ellos conversando y haciendo un trabajo en equipo, etcétera. Tutorías. Hay una cantidad de mecanismos y estrategias que la familia feliz estaría de poder participar a través de esas estrategias y ser parte de la educación de sus hijos. Entonces creo que es de parte y parte. Creo que tiene que haber un compromiso, una voluntad de salir al encuentro por el bien de la educación de nuestros niños y jóvenes. Sí, y aquí nos faltaría el tercer elemento bueno, que mencionamos de la ecuación, la corresponsabilidad de la escuela en esta educación en valores. Puesto yo centraría en dos aspectos, doctora Krimer, en la integración de actividades basadas en valores en el currículum y el entorno seguro e inclusivo, puesto que a veces esta parte también no está muy bien cumplida por nuestras escuelas de todo el continente y pues es importante que quede claro que estas tres actores o estas tres dimensiones caminen en la misma dirección. Absolutamente. Nosotros estamos en el Ecuador justamente tratando de retomar la asignatura como tal de cívica, ética e integridad, y también hacer inserciones curriculares con destrezas transversales y competencias también transversales, y a su vez dar espacios de reflexión donde se hable del tema y en cada asignatura de manera interdisciplinaria se implemente permanentemente diferentes tipos de valores y que a nivel de la escuela se hagan campañas, programas para que extracurricularmente todos los niveles y toda la escuela se unen a un objetivo común. Sin embargo, nuevamente aquí viene el eje angular de todo esto, que es el docente. Si el docente no está muy bien formado, eh, ¿cómo sabemos si, por ejemplo, no sé, la noción respeto, democracia, en el Ecuador son 150.000 docentes fiscales y alrededor de 50.000 particulares? ¿Cómo sabemos que los 200.000 comprenden alineadamente lo que queremos transmitir por respeto o por democracia? Entonces, es un también creo yo que tiene que haber muchísima articulación. Sí, por supuesto, la escuela es la encargada de implementar y tiene que hacerlo con mucha conciencia y seriedad. Asegurarse que sus docentes están claros, están bien formados, mantener una mejora continua de la formación docente. Pero creo que las facultades de educación, psicología, es decir, las universidades, también tienen la responsabilidad de acompañar a los docentes desde su formación inicial en formación continua y que sean para ellos prácticas, proyectos de investigación, acompañen a los docentes de la comunidad y ellos desde la universidad de investigar y hacer investigación aplicada y que sigan tratando de encontrar cómo solucionar problemas, ofrecer soluciones a través de las evidencias y los resultados de la investigación educativa. No se trata solo de formar valores y tener una asignatura con un espacio. El fruto de eso es mi generación, que no, hay muchos de nosotros que por lo visto no fueron nunca a clase de cívica o no sé qué pasó, pero sabemos la corrupción galopante que lastimosamente vive el Ecuador y América Latina, creo, y el mundo.
pero todos nosotros, adultos, tuvimos clase de cívica. Entonces, cuando dicen, esa es la solución, bueno, sí, nunca está de más un espacio para eso, pero el fondo es más bien cuál es la formación docente, cómo nos vamos a asegurar de que estamos alineados, cómo hacemos para comunicarnos permanentemente con las familias para que esta alineación sea integral, para que el concepto respeto lo reciba el estudiante en el aula, en su casa, en la calle, en el supermercado, a donde él vaya, respire respeto. Y que coincido con usted y de ahí la importancia de lo que comentó doctora Klimer, la coherencia y el modelaje de todos los actores que se involucran en esta dimensión, es decir, docentes, autoridades educativas, miembros de la familia, la comunidad donde uno se integra, todos debemos de una u otra forma eh, corresponsabilizarnos con nuestro comportamiento en esa coherencia, porque los jóvenes, los jovencitos de 5 6 años, 7 pues ven esa incoherencia y entonces es donde sufren esa disonancia entre lo que les enseñan o dicen que tienen que ser y la realidad cotidiana. Y a eso súmele, no es por nada, los políticos. Entonces, van estos jóvenes, como usted bien dice, esos niños, y resulta que entran a las redes y ven a personas, entre comillas, famosas, diciendo y haciendo horrores. Entonces dicen, bueno, si eso hace esta persona y llegó a donde llegó, quiere decir que no está tan errado, algo tendrá de razón. Y en ese sentido, realmente justo por eso cuando hablamos en valores, hablamos de solidaridad, hablamos de empatía, hablamos de generosidad, de comprensión de la ecología, pero tenemos que también nuevamente hablar por ejemplo, valores sociales como la democracia. Sí, vivimos supuestamente en países que rige la democracia, enseñemos a nuestros estudiantes a vivir en democracia. Enseñemos a tomar buenas decisiones, a participar activamente, a comprender lo que sucede, a interesarse por lo que les sucede, por lo que sucede en su país y sucede a los ciudadanos de ese país y ver cómo él tiene que ser obligatoriamente parte de la solución y no parte del problema. Dejar a un lado la cultura de la queja y más bien enseñarlos a ser proactivos, que se empoderen y tengan ilusión y motivación de encontrar soluciones. Todo ese proceso, que sería un proceso pedagógico a través de proyectos, por ejemplo, proyectos como yo me acuerdo haber participado en el Ecuador en el año 89, una macro campaña de alfabetización, que era la campaña de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño. Usted podía ver a los jóvenes de la ciudad yendo al campo y comprender a las personas mayores del campo para alfabetizarlas y ver cómo a ellos se les rompía todos los esquemas de salir de sus espacios, de su metro cuadrado urbano o del otro, del metro cuadrado rural, los diferentes intereses y entonces comprender que viven en un mismo país. Y creo que esos proyectos son indispensables, volver a los proyectos nacionales y que nuestros niños y jóvenes puedan comprender cuando se dice que es democracia, todo lo que implica en desarrollo de valores, pero también de actitudes y de competencias para realmente vivir en democracia, por ejemplo. Totalmente de acuerdo y sobre todo también estas consecuencias de este tipo de programas seguramente es el valor de la tolerancia, sobre todo en estos tiempos en donde Exacto. cada vez somos más intolerantes tan como individuos y como sociedad, y sobre todo también el respeto por la diversidad, doctora Kimber. Son estas dos, tolerancia y respeto por la diversidad, lo que nos permiten convivir y pensar en un proyecto común, porque hemos pasado unos tiempos recientes que le hemos hecho apología al individualismo, al egoísmo, al hedonismo, y solamente con una educación de valores y principios creo que podríamos ir dejando esa etapa y bueno, mirar hacia adelante. Así es, totalmente. Necesitamos empezar a comprender y por eso también cuando estamos en el aula, que nuestros estudiantes comprendan cómo todo lo que están viendo, los conocimientos que están adquiriendo y la comprensión de eso y su desempeño, cómo es en su contexto, cómo contextualizarlo de acuerdo a sus culturas, sus valores precisamente, pero también comprender qué sucede en el país en diferentes lugares y qué sucede en el mundo en diferentes lugares. Porque como usted muy bien ha dicho, yo creo que la raíz
de la intolerancia es la ignorancia. Cuando no comprendemos otras culturas, cuando no comprendemos otras formas de pensar, simplemente alimentamos prejuicios y estereotipos. Y si hay algo más antivalor, es el prejuicio y el estereotipo. Eso solamente genera división, odio, temor y a veces dicen, ¿cuál es el enemigo del amor? Y la gente dice odio. Yo diría que no, yo diría que el enemigo del amor es el temor. Es el temor porque cuando usted tiene miedo, usted es capaz de cualquier cosa. Por miedo puede sufrir, pero también puede atacar, puede ser agresivo, puede separarse de las amistades, de la persona, de ese mundo, de ese grupo. Y en ese sentido creo que justamente a través de la comprensión y la tolerancia podemos derrotar entonces mucho estereotipo, mucho prejuicio, muchas barreras que nos hemos levantado entre nosotros los seres humanos. Otra cosa es buscar también el contacto humano. Estamos muy mediatizados y usted puede ver cómo los niños y jóvenes se comunican mucho, pero por chat y con emoticones. El lenguaje ha cambiado por completo, incluso las pruebas internacionales de la comprensión lectora han bajado globalmente porque creo yo que más que nada ellos leen otra realidad. Nosotros seguimos enseñando a leer una realidad que ellos ya no viven. Incluso tienen otro lenguaje a partir de emoticones radicalmente diferentes, su forma de expresar emociones, pero han perdido la capacidad de poder ver a los ojos directamente a las personas, porque cada vez hay menos oportunidad, no es por culpa de ellos, cada vez hay menos oportunidad y eso causa sentimiento de ansiedad. Y vemos un fenómeno que debe pasar en México también, en el Ecuador está muy fuerte, y es que los jóvenes necesitan como adicción una mascota. Y no pueden salir de su casa sin su mascota, porque con la mascota tienen una mirada directa y no hay cosa más noble que la mirada de su mascota. Y tiene conexión. Sí, sí, sí. Doctora Klimer, y en este sentido, la tecnología, ¿de qué manera puede ayudar a la formación en valores? Que atraviesa nuestros programas de educación, nuestros currículos. De la misma manera hacemos uso de la metodología, de las tecnologías. Las tecnologías tratamos de que sea, bueno, tenemos necesidad de mayor conectividad y tecnologías, pero tratamos de que tengan una mirada inclusiva y con equidad. Y en ese sentido, todo nuestro currículo está atravesado por eso y tenemos los dos currículos, como también tienen ustedes la educación intercultural bilingüe y respetando los valores de cada una de las nacionalidades y cada uno de los contextos. Nuestro currículo es contextualizable y tiene supuestamente la flexibilidad para ser contextualizable y respetar los valores de cada cultura y de cada contexto y las necesidades de la comunidad. Así en ese sentido lo estamos haciendo y las tecnologías tratamos de entender que siempre tienen que estar al servicio del ser humano y por eso tenemos que preparar a nuestros estudiantes para poderlas utilizar idóneamente y que ahora más que nunca la educación tiene que volver a la persona. ¿Qué es lo que diferencia a la persona de la inteligencia artificial? La diferencia la capacidad de crear, la capacidad de sentir, la capacidad de imaginar. Entonces, en la escuela, centrémonos fuertemente en eso, en cultivar y fortalecer la persona y enseñarle habilidades para manejar la tecnología de una manera inclusiva y con equidad. ¿Sí? Qué interesante. Y finalmente, doctora Klimer, este programa lo ven varios docentes de diferentes países de América Latina. Quisiera compartirnos alguna reflexión para todos aquellos docentes que nos van a ver y escuchar en relación a cómo enseñar valores y principios en el aula, dado que a veces parece ser que sí es un reto muy difícil, dado estas comunidades multiculturales con las que a veces se enfrentan nuestros docentes en el aula. Yo diría que nosotros los docentes en este momento estamos un poco abrumados de mucha presión y mucha exigencia porque cada vez tenemos desafíos más grandes y tenemos que enseñar más cosas, muchas que incluso a nosotros nos sobrepasan, porque finalmente podemos enseñar lo que conocemos y sabemos y no necesariamente aquello que todavía no dominamos. Tenemos que estar en un aprendizaje permanente, pero en relación a eso, recordar
Y eso nos pone a veces un poco tensos y pensar en el día a día y en la cotidianidad del aula. Y más bien volver a recordar por qué decidimos y elegimos ser docentes, por qué nos llamó esa misión, por qué nos llamó, se prendió esa vocación. Y creo que la docencia, a diferencia de otras profesiones, la docencia se necesita tener vocación porque es una misión. Todos recordaremos un excelente profesor o maestro, maestra en cualquier nivel educativo que nos abrió las alas para volar, porque nos hizo sentir importantes, porque confiaba en nosotros, porque nos enseñó cómo desarrollar la mejor parte de nosotros. Y todos recordaremos aquel profesor que preferimos olvidar, pero no lo olvidamos, de cualquier nivel educativo, que a lo mejor nos avergonzó, no tuvo expectativas en nosotros, nos puso una nota injusta sin explicarnos el por qué y nos hizo sentir que no éramos capaces. Entonces yo creo que como docentes tenemos que volver a comprender, recuperar esa misión, vocación y comprender que el educar es un compromiso. Y es un compromiso, por más que esta palabra suene muy alejada de la realidad ahorita, es un compromiso de amor, entendiendo el amor como la aceptación incondicional de uno mismo y del otro. Y entonces se viene el caminar hacia un encuentro para tratar de desarrollar lo mejor de cada uno. Creo que si volvemos a despertar esta especie de mística de lo que es la docencia y que en nuestras manos está el poder transformar, incidir en transformar vidas, va a ser mucho más fácil para nosotros volver también a redescubrir y a reavivar los valores que con seguridad tenemos y muy sólidos. Qué valiosa reflexión nos ha compartido, doctora Krimer, y yo solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Montserrat Krimer, doctora en educación, actualmente profesora de posgrado en la Universidad Espíritu Santo de Ecuador y exministra de Educación de ese país. Una vez más, doctora Krimer, gracias y hasta la próxima emisión. Gracias, Elmo, y a ustedes un abrazo.